¿Qué es el estado del arte? Eh, el estado del arte es una expresión que fue tomada, como muchas otras cosas, han sido tomadas del inglés. Fue tomada del inglés State of the Art, que traducido pues, significa estado del arte. A lo mejor no nos dice mucho, pero estado del arte es una expresión que se utiliza, o sea, no nos dice mucho en la traducción. En inglés hacen referencia, el state of the art hace referencia a lo que está a la vanguardia, a lo que está a la vanguardia. Hace referencia a lo último sobre un campo, ajá, a lo último sobre un campo del conocimiento, sobre un área del conocimiento. Ujú. Y entonces, aquí en materia de investigación o en materia de ciencia, siempre nos preguntamos qué es lo último que hay acerca de algún campo del conocimiento. Ajá. Nos preguntamos si hay alguna novedad en algún campo del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, y para utilizar un ejemplo de actualidad, nosotros nos preguntaríamos qué es lo último que hay acerca del COVID, ¿no? Del COVID, de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo último que hay? Técnicamente, o en el ámbito, en el lenguaje, digamos, en el argot científico, nosotros preguntaríamos nosotros preguntaríamos acerca del estado del arte sobre el COVID-19. Ajá. Si nosotros preguntamos sobre el estado del arte, el COVID-19, o sea, preguntamos cuál es el estado del arte del COVID-19, nosotros estamos preguntando que si hay alguna novedad en cuanto a a la enfermedad. Ajá. ¿Hay alguna novedad en cuanto a la enfermedad? ¿Hay algún nuevo descubrimiento? ¿Hay algún nuevo tratamiento? ¿Hay algún nuevo diagnóstico o algún nuevo descubrimiento, algún nuevo síntoma? ¿No? Con esto de que hay más de 50 secuelas, no sé si ustedes sepan, que dicen que hay más de 50 secuelas del COVID, ¿no? Entonces, cuando preguntamos por el estado del arte, estamos preguntando si hay alguna novedad, algo nuevo, algún nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, algún nuevo fármaco, alguna nueva medicina, ¿no? A lo mejor una nueva vacuna o alguna nueva secuela, algún nuevo síntoma. Cuando nos preguntamos por el estado del arte, estamos preguntando por la vanguardia o por lo último que hay en un campo del conocimiento o en un área del conocimiento. Ese es el estado del arte. Ajá, o como lo llaman en inglés, el state of the art, que es precisamente lo último que hay sobre un área del conocimiento o sobre un problema, sobre un objeto de investigación. Ajá, que es lo último. Entonces, esto es el estado del arte, lo que, está lo que hay en la vanguardia, lo nuevo o lo último que hay, lo último que se ha descubierto o lo que se ha inventado, o lo último que hay, ajá, las novedades. Ujú. También se le llama, o bueno, algunos metodólogos, sobre todo hispanoparlantes, le llaman al estado del arte, le llaman estado de la técnica o estado de la ciencia, y dicen que es más adecuado llamarlo así, llamarlo estado de la técnica o estado de la ciencia, porque precisamente en la investigación científica, pues estamos hablando de ciencia, no de arte, es investigación científica, no investigación artística. Entonces dicen los metodólogos, algunos metodólogos dicen que es más adecuado denominarlo estado de la técnica o estado de la ciencia. Ujú. Pero bueno, en general la mayoría de los investigadores lo denomina estado del arte, aunque esta palabra de arte como que no sea, como que no encaje muy adecuadamente, como que no sea muy congruente, bueno, no importa. De todas maneras, se ha utilizado esta frase, esta expresión de estado del arte para, para representar lo último que hay sobre un objeto del conocimiento o lo que está a la vanguardia de un objeto del conocimiento. Ujú. Y esto es precisamente el estado del arte, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Qué es lo que les voy a yo a pedir para la actividad siguiente? Aparte de lo que ya les había comentado, lo que les voy a pedir es precisamente el estado del arte. Que ustedes
aquí en este apartado del protocolo, digan qué es lo último o que lo último que hay acerca del objeto de investigación que ustedes van a investigar. ¿Qué es lo que está a la vanguardia? ¿Qué novedades hay? Ajá, sobre el objeto de investigación que ustedes están proponiendo. Eso es lo que ustedes van a colocar, lo que van a redactar en este apartado del estado del arte. Y por eso el estado del arte corresponde a una fase exploratoria de la investigación. ¿Por qué? Porque cuando el investigador empieza a construir su estado del arte de su protocolo o de su proyecto de investigación, en realidad lo que está haciendo es explorar lo que hay acerca de su objeto de investigación. Está explorando, por eso le llama fase exploratoria, porque está llevando a cabo una indagación inicial acerca del estado que guarda el objeto de investigación que pretende abordar. Es una fase exploratoria o también puede llamársele una fase indagatoria, ¿no? En donde hay una búsqueda inicial de información sobre el objeto de investigación que se está planteando. Y esto, desde luego, obliga al investigador, los va a obligar a ustedes, en este caso los va a obligar a ustedes, tesistas, investigadores, los va a obligar a ustedes a realizar una revisión de fuentes de información, a llevar a cabo una revisión de las fuentes de información. Y aquí la recomendación que yo les hago es que revisen. De entrada ya habrán ustedes revisado en el repositorio institucional por el apartado anterior que mencionamos. De ahí también ya puede salir puede haber información que les puede ser útil a ustedes para poder redactar su estado del arte, ¿no? De entrada entonces en el repositorio institucional, pero también busquen en el Hanium y al menos en eso, mínimamente, para la actividad que les estoy pidiendo, mínimamente busquen en estos dos. En estos dos. Pero también sería bueno o es posible, es recomendable, sin ser obligatorio para la actividad, también es recomendable que ustedes busquen en otros repositorios en otros repositorios de otras universidades o en otros catálogos bibliográficos de otras universidades que estén en línea, que se puedan consultar en internet, ¿no? Ahorita que obviamente a todos se nos complica ir personalmente a otra universidad, bueno, sí es complicado ir en época normal, en época de pandemia todavía más complicado, pero la mayoría de las universidades tienen ya un portal en el que tienen digitalizadas las publicaciones que se han producido en su comunidad universitaria. Y en este sentido, bueno, lo primero que tienen ustedes que buscar obligatoriamente es en el repositorio institucional de nuestra universidad, primero, y después tienen que buscar también en el sistema Hanium, obligatoriamente, y ya como recomendación o como una actividad complementaria, pueden buscar en la página de internet de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene su página, su apartado, en donde tienen digitalizado las publicaciones de la universidad. Y ahí pueden también llevar a cabo una revisión de las fuentes de información. Y también hay un aspecto que deben de tomar en cuenta para el estado del arte. Aquí la pregunta sería, ¿qué voy a poner, ¿no?, en el estado del arte? ¿No? Vamos a suponer que ustedes ya encuentran alguna publicación en donde se hable de lo último, ¿no? Porque recordemos que tiene que ser lo último o lo novedoso, ¿no? O lo que esté a la vanguardia del objeto de investigación que están ustedes investigando. Es lo último lo que nos importa, ¿no? Lo que está a la vanguardia del objeto de investigación, lo que nos importa. Entonces, vamos a suponer que ya encontraron. Y también, obviamente, lo que tienen ustedes que considerar es la fecha de publicación. Entre más nueva sea la fecha de publicación,
de la publicación, valga la redundancia, que ustedes están consultando, entre más nueva sea, estamos hablando de que es más representativo de lo que está a la vanguardia o de lo novedoso que hay acerca de su objeto de investigación, ¿no? Entonces, un texto, por ejemplo, de 1980 o de 1970 o ya del año 2000, pues ya es muy viejo. Un texto del año 2000 ya tiene 20 años, ¿no? O del año 2005 ya tiene 15 años, ¿no? Entonces, aquí sí es bueno que ustedes busquen, entre más reciente sea el texto que están ustedes buscando, entre más reciente sea, es mucho mejor, por supuesto, porque entonces esto va a ser representativo de lo que está a la vanguardia acerca de su objeto de investigación. ¿Qué es lo que deben ustedes de poner en este apartado del estado del arte? Deben de poner, obviamente, cuando ustedes encuentren información que está a la vanguardia respecto a su objeto de investigación, es información de otros autores, obviamente, ¿no? Otros autores. ¿Qué es lo que ustedes van a poner en el estado del arte? Primero, tienen que poner las preguntas que esos autores se hacen. Recordemos que el objeto de investigación, recordemos que el problema se traduce o se plantea, más bien, mejor dicho, se plantea como pregunta. Ajá. Entonces, lo que se debe de poner en el estado del arte son las preguntas que otros autores se hacen. ¿Qué se preguntaron? Cuando los otros autores llevaron a cabo esa investigación, ¿qué fue lo que se preguntaron? ¿No? ¿Cómo fue que plantearon el problema? ¿No? Ajá. Esto es importante, esto es una de las cosas que tienen que poner en el estado del arte. La otra es que tienen que poner cómo teorizaron o cómo teorizan esos otros autores. Uh-huh. O lo que es lo mismo, ¿qué fue lo que concluyeron? Ajá. ¿Qué concluyeron esos otros autores? Uh-huh. En esta parte de cómo teorizan, tienen que decir cómo concluyeron o qué fue lo que concluyeron respecto del objeto de investigación, que está relacionado con el de ustedes, por supuesto. ¿Cuál es el requisito de que esté relacionado con el de ustedes? Por eso es el estado del arte de su objeto de investigación de ustedes. Ajá. Como es el estado del arte de su objeto de investigación de ustedes, tienen que revisar lo que dijeron otros autores y tienen que poner lo que ellos se preguntaron y qué concluyeron, o sea, cómo teorizaron. Y también tendrían que poner los métodos que utilizaron esos otros autores en esa publicación o en esa investigación que hicieron, que está relacionada con la investigación que ustedes realizaron. Ajá. Ojo con esto. Para el estado del arte habría que hacer una indagación o una búsqueda, ya dijimos, pero también una búsqueda en el Hanium o en los repositorios institucionales, pero también pueden ustedes orientarse con una búsqueda que hagan en el buscador general de Internet. Nada más el requisito es, porque en Internet, en el buscador encontramos mucha información que no está muy autorizada o que no es muy oficial o que no es institucional. Nada más el requisito sería que ustedes detecten información que sí sea institucional, que sí sea oficial y que discriminen la información que no lo es. Este sería un requisito importante para que ustedes puedan entonces para que puedan ahora sí utilizarlo como estado del arte.